María, he visto hoy que has subido casi una docena de tweets relacionados con la muerte de estas dos niñas en Canarias y me ha llamado la atención. Pues verás, Alfonso, es una reflexión personal porque como periodista de tribunales coexisto y convivo en muchos juzgados con muchos jueces que toman decisiones sobre conflictos familiares, sobre menores, sobre custodia, sobre protección y tutela a la infancia, y me parecía imprescindible decir alto y claro que la maldad no entiende de géneros y que esto no se puede utilizar políticamente o ideológicamente para encajarlo en según qué propagandas de determinadas formaciones o partidos. Es lo suficientemente grave y es un problema, una lacra social que en muchas ocasiones está silenciada como para hacer política de ello o buscar el oportunismo político. Si estuviera vivo este monstruo Tomás Jimeno, ¿qué pena le caería encima? Pues bueno, si se acredita efectivamente la sustracción a la madre, es decir, el secuestro de estas niñas, si se acredita ese homicidio que podría ser agravado a asesinato, si hay alguna serie de requisitos adicionales como, pues por ejemplo, que hubo ensañamiento en la práctica de la muerte o que hubo una premeditación o una preparación de ese delito a sabiendas de que se iba a cometer y demás, podría entrar en el asesinato, pues yo calculo que un máximo de unos 20 años, teniendo en cuenta que hay precedentes ya en nuestro país de casos similares en los que se está aplicando la prisión permanente revisable. Tú has dicho, la justicia no son matemáticas, pero no debería ser tampoco lotería. Y el derecho, aunque no sean matemáticas, la justicia, aunque no sea exacta, tiene que seguir los dictados del sentido común. Yo creo que sí, pero también hay que tener en cuenta que en este país hay determinados ámbitos y determinados casos que por mediáticos, por las conexiones políticas, por determinados condicionantes, no son todos lo asépticos que deberían ser y se usa la ejemplaridad para dar escarmiento y para retraer al resto de hacer ese tipo o tratar de imitar ese tipo de conductas. Estamos en un momento en el que se intenta politizar el Consejo General del Poder Judicial, en el que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional responde a criterios que no son de independencia y de separación de poderes. Europa nos ha llamado la atención en muchas ocasiones en su informe Greco y en distintas manifestaciones institucionales, y esa es una asignatura pendiente en este país. Yo creo que hay que distinguir efectivamente que la justicia en aquellos casos en los que no hay determinados intereses creados es independiente, es imparcial, y hay otros casos en los que trata de ser imparcial pero no puede ser del todo independiente, y eso también hay que decirlo. Bueno, yendo a uno de esos casos, o por lo menos en apariencia, ¿tendremos dentro de poco a Puigdemont, el fugado Puigdemont, circulando tranquilamente por España? Yo creo, y es mi opinión personalísima, que acabará en Suiza. Y digo esto porque, con independencia del despropósito de este gobierno que está colocando al Tribunal Supremo en una situación de descrédito internacional, porque efectivamente con estos indultos que va a conceder de manera inminente a los sediciosos catalanes, abre la puerta a que Europa diga: ¿tiene sentido que me esté reclamando por otra parte el juez de Arena, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, la entrega de un prófugo que ha cometido los mismos hechos que se le han perdonado a quienes sí fueron juzgados y condenados en España? Y esa es la realidad, la triste realidad de un gobierno que, lejos de defender el Estado de Derecho y a las instituciones que representa el Estado de Derecho, habla del sexo de los ángeles para intentar encajar aquello que le conviene a sus propios intereses y a tratar de amortizar y de terminar esta legislatura hasta el final de sus días. Pero tampoco creo que pueda volver a España sin asumir determinados riesgos judiciales, y efectivamente mi impresión personal es que, al igual que otras de sus compañeras de andanzas en aquellos meses aciagos del otoño de 2017, terminará en un país que, aun siendo europeo, no forma parte de la Unión, no tiene ciertos convenios suscritos y que creo que será difícilmente extraditable. Has publicado que Margarita Robles se niega a respaldar los indultos de Sánchez y que eso agranda la brecha en el gobierno. ¿Una brecha entre quién y quién?
Bueno, yo creo que el Gobierno, desde el principio, cuando se consuma ese pacto infame entre Podemos y el Partido Socialista, entre Sánchez e Iglesias, el mismo Sánchez que dijo en reiteradas ocasiones que nunca podría dormir tranquilo si Iglesias se sentaba en una silla del Consejo de Ministros, ya tiene dos almas muy diferenciadas. Desde el momento en que el PSOE intenta mantener o capitalizar esa fórmula más institucionalizada y más constitucionalista, que en realidad no lo es, que ha abandonado hace tiempo, y Podemos, en cambio, actúa como una especie de Quim Torra desde la Generalitat, arengando a los CDR al apretad, mientras él forma parte de esas instituciones a las que hay que apretar. Podemos ha hecho exactamente lo mismo, ha hecho oposición al gobierno del que forma parte desde dentro, desde las propias entrañas. Yo creo que hay dos almas diferenciadas y que efectivamente hay cuestiones incompatibles. Que ambas almas hayan intentado coexistir o intenten coexistir por intereses que nada tienen que ver con el bienestar de la sociedad española, con la mejor calidad de vida de los ciudadanos o con el interés público, por mucho que se empeñen, es otra cosa muy diferente. Pero a mí me consta, como yo creo que nos consta a muchos compañeros de profesión, que hay discrepancias importantes entre los ministros de Podemos y los ministros del Partido Socialista, o al menos parte de los ministros del Partido Socialista, entre los cuales se encuentran Margarita Robles y Nadia Calviño, fundamentalmente. A la hora de la verdad, yo no creo que ni uno solo de ellos, es mi opinión, se atreva a decir ni amén cuando Sánchez les mande firmar. Yo también lo creo, sinceramente. A mí me parece que también hay falta un poco de coherencia o de valentía en el sentido de dar un paso al frente y decir yo no estoy de acuerdo con esto y efectivamente o no voy a comulgar con ello o no voy a respaldarlo con mi firma, que es necesaria para hacerlo valer. También veremos cómo termina el tema de los indultos, porque a pesar de ese decreto que prepara ya el Gobierno para materializar eso que anunció y no de forma casual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas ante la prensa internacional, esa posibilidad de abrir la vía de los indultos, que finalmente se materializará antes de verano, efectivamente puede ser revisada por el Tribunal Supremo, por la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, y yo confío en que los recursos que se planteen a ese decreto prosperen y haya un pronunciamiento claro sobre una figura que además no debería existir en el ordenamiento jurídico porque es más propia de regímenes totalitarios. Exactamente, el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo todas aquellas tropelías que critica en regímenes que le tienen a ellos muy preocupados y que tienen constantemente en la boca para tratar de desacreditar a la oposición, ¿no? Y en ese fango es donde se mueven y en ese fango es donde yo creo que van a acabar también su propia tumba política.